Tal vez no recuerdas el primer momento en que sentiste vergüenza. No suele tener una fecha clara. No llega como un golpe evidente. Llega como un silencio, como una sensación extraña de estar mal sin saber por qué. Tal vez fue una mirada, una risa ajena, una corrección dura cuando solo estabas siendo un niño, una niña, explorando, equivocándote, aprendiendo. Y sin darte cuenta, algo dentro de ti empezó a encogerse. La herida de la humillación no grita, susurra. Susurra que no eres suficiente, que estorbas, que debes controlarte más, esforzarte más, agradar más, para no volver a sentir ese ardor profundo de la vergüenza. Con el tiempo aprendiste a adaptarte, a cumplir expectativas, a cargar con culpas que no te pertenecían, a sonreír mientras por dentro te sentías pequeño, expuesto, indigno. Quizás nadie te explicó que no había nada defectuoso en ti, que mancharte, sentir, expresar, desear, disfrutar, eran partes naturales de estar vivo. La vergüenza que llevas no nació contigo. Fue aprendida. Fue sembrada en momentos donde necesitabas comprensión y recibiste juicio, donde necesitabas cuidado y recibiste exigencia. Por eso es importante que lo escuches ahora con calma, sin resistencia. Nada estuvo mal en ti. No eras demasiado. No eras insuficiente. No eras torpe, ni sucio, ni indigno. Eras humano y vulnerable. Este audiolibro no es para señalar culpables, sino para devolverle dignidad a tu historia, para mirar esa herida sin vergüenza, con la misma compasión que hoy tendrías hacia un niño herido. Aquí no necesitas justificarte. No necesitas demostrar nada. No tienes que seguir cargando con un peso que no te corresponde. Sanar la herida de la humillación comienza cuando dejas de preguntarte ¿qué hice mal? Y te atreves, por primera vez, a preguntarte ¿qué necesitaba y no recibí? Este es un espacio seguro. Un espacio donde puedes soltar la máscara, donde no tienes que humillarte para ser amado, porque tu valor no depende de cuánto soportas, sino de quién eres, incluso cuando nadie te aplaude. Y eso nunca estuvo roto en ti. Capítulo 1. ¿Qué es la herida de la humillación? La herida de la humillación no se ve, pero pesa. No sangra, pero duele durante años. Es una herida silenciosa que se instala cuando una persona aprende, muy temprano en la vida, que ser quien es puede provocar rechazo, burla o desprecio. No nace de un solo evento, sino de experiencias repetidas donde la dignidad fue ignorada, minimizada o ridiculizada. Humillación no es solo el insulto directo, también es la risa que invalida, la corrección sin ternura, la mirada que avergüenza, el mensaje implícito de «así como eres, no está bien». Cuando esta experiencia se repite, la mente del niño no concluye «esto que me hacen está mal», sino algo mucho más doloroso. «Yo estoy mal». Y así comienza la herida. ¿Cómo se forma esta herida? La herida de la humillación suele originarse en los primeros años de vida, aproximadamente entre el primer y tercer año, cuando el niño está descubriendo su cuerpo, su autonomía y su capacidad de expresarse. En esa etapa, el niño se ensucia, se equivoca, se mueve sin control, explora sin filtros. Eso no es un defecto, es desarrollo. Sin embargo, cuando estas conductas naturales son recibidas con críticas duras, ridiculización, castigos excesivos o vergüenza, el mensaje interno se distorsiona. El niño no puede pensar, mis padres están frustrados, o este adulto no sabe regularse. El niño piensa, soy malo, soy torpe, soy un problema. Y así comienza la herida.
Como amar y pertenecer es una necesidad vital, aprende a adaptarse. Aprende a controlarse, a reprimirse, a cumplir, a agradar, a cargar con culpas que no entiende, pero que acepta para no perder el amor. Con el tiempo, esta adaptación se vuelve una máscara, la del complaciente, la del que se sacrifica, la del que se responsabiliza por el bienestar de todos, menos el propio. ¿Por qué duele tanto? Porque la humillación ataca el núcleo de la identidad. No dice, te equivocaste, sino, eres defectuoso. No señala una conducta, señala al ser. Por eso, la vergüenza que acompaña esta herida es profunda, paralizante, silenciosa. Es una emoción que invita a esconderse, a achicarse, a desaparecer. La persona con esta herida suele sentir culpa incluso cuando no ha hecho nada malo. Culpa por descansar, culpa por decir no, culpa por disfrutar, culpa por ocupar espacio. Y paradójicamente, cuanto más se humilla a sí misma, más cree que está siendo buena, responsable o correcta. Aquí es importante detenernos y decir algo esencial. La culpa no siempre es conciencia. Muchas veces es herida. Responsabilidad no es culpa. Una de las mayores confusiones que deja esta herida es mezclar responsabilidad con culpa. La responsabilidad es adulta, clara y reparadora. Implica reconocer errores, aprender, crecer. La culpa, en cambio, es castigadora. No busca mejorar, busca someter. No enseña, humilla. Cuando alguien vive desde la herida de la humillación, se hace responsable de todo, incluso de lo que no le corresponde, las emociones de los demás, los conflictos ajenos, el malestar del entorno. Y en ese intento constante por portarse bien, se va perdiendo. Sanar no significa dejar de ser responsable, significa dejar de castigarte por existir. Nombrar la herida es el primer acto de dignidad. Tal vez nunca te dijeron que lo que viviste fue humillante. Tal vez lo normalizaste. Tal vez pensaste que exagerabas. Pero ponerle nombre a la herida no es victimizarte, es comprenderte. Y comprenderte es el primer paso para soltar la vergüenza que no te pertenece. Si hoy te cuesta disfrutar, si te cuesta decir no, si te cuesta elegirte sin sentir culpa, no es porque seas débil, es porque aprendiste a sobrevivir en un entorno donde ser tú no siempre fue seguro. Y aún así, aquí estás. Eso también habla de tu fuerza. En el próximo capítulo nos adentraremos en cómo aprendiste a esconderte y de qué manera esa herida fue moldeando tu forma de amar, de relacionarte y de verte a ti mismo. Porque sanar no es cambiar quién eres, es volver a casa. Capítulo 2. Cuando aprendiste a esconderte. Nadie nace con vergüenza. La vergüenza se aprende. En los primeros años de vida, entre el primer y el tercer año, el ser humano descubre algo fundamental. Tiene un cuerpo, tiene impulsos, tiene voluntad. En esa etapa, el niño se mueve sin cálculo, se ensucia, explora, toca, se equivoca. No porque quiera desafiar, sino porque está aprendiendo a estar en el mundo. El cuerpo todavía no obedece. La coordinación es torpe. Las emociones son intensas. La autonomía apenas comienza a asomar. Y eso, en un entorno suficientemente amoroso, es recibido con paciencia, guía y cuidado. Pero cuando no lo es, cuando la respuesta adulta es la crítica constante, el ridículo o la exigencia desmedida, el niño empieza a entender algo muy distinto. Mi manera natural de ser no es aceptable. El cuerpo como origen de la vergüenza. Muchas humillaciones tempranas están relacionadas con el cuerpo. Ensuciarse, caerse, hacer ruido, tardar en aprender, necesitar ayuda. Frases aparentemente inofensivas dejan marcas profundas. Mira cómo te ensucias. ¡Qué vergüenza contigo! Ya deberías saber hacerlo. El niño no las procesa como comentarios aislados, las absorbe como verdades sobre sí mismo. Y así,
Poco a poco, comienza a desconectarse de su cuerpo, a controlarlo en exceso, a tensarlo, a vigilarlo. El cuerpo deja de ser un lugar seguro y se convierte en un espacio que hay que dominar para no ser rechazado. Controlarse para ser amado. Cuando la espontaneidad genera desaprobación, el niño aprende a reprimirse. Cuando el error genera vergüenza, aprende a esconderse. Cuando la expresión molesta, aprende a callar. No lo hace por elección, lo hace por supervivencia emocional. Porque depender del amor de otros no es una opción, es una necesidad vital. Entonces, aparece una estrategia silenciosa. Si me controlo, me aceptan. Si no molesto, me quieren. Si cumplo, no me rechazan. Y sin darse cuenta, el niño va dejando partes de sí mismo afuera. Padres, maestros y entorno. No siempre hubo mala intención. Muchas veces, quienes humillaron también estaban heridos. Repetían lo que aprendieron. Confundían educación con corrección dura. Control con cuidado. Exigencia con amor. Padres cansados, maestros desbordados, entornos poco sensibles. Nada de esto justifica el dolor, pero ayuda a comprender que la herida no nació porque tú fueras insuficiente, sino porque el entorno no supo acompañar tu proceso. El problema no fue tu torpeza, fue la falta de ternura ante ella. Aprender a sentirse mal por ser humano. La herida de la humillación se instala cuando el niño no solo aprende que puede equivocarse, sino que se siente defectuoso por hacerlo. Ahí aparece la vergüenza crónica. Vergüenza por necesitar. Vergüenza por disfrutar. Vergüenza por equivocarse. Vergüenza por ocupar espacio. El mensaje interno se vuelve claro y cruel. Debo esconderme para ser aceptado. Y ese aprendizaje no se borra solo con el tiempo. Se arrastra a la vida adulta, disfrazado de responsabilidad, de sacrificio, de buena conducta. Tu dignidad no se perdió, se escondió. Es importante que lo escuches con atención. No perdiste tu dignidad. La escondiste para protegerte. El niño que fuiste hizo lo que pudo con lo que tenía. Aprendió a adaptarse no porque fuera débil, sino porque quería pertenecer. Sanar no es volver atrás para reclamar, es avanzar con conciencia y compasión. Es mirar ese aprendizaje antiguo y decirte por fin con voz adulta: ya no necesitas esconderte. En el próximo capítulo entraremos en la máscara del complaciente. Esa forma de vivir para otros que nació como defensa y hoy te aleja de ti. Porque entender tu historia no es quedarte en el pasado, es liberarte de él. Capítulo 3. La máscara del complaciente. Cuando un niño aprende que ser espontáneo trae vergüenza, desarrolla una habilidad silenciosa: adaptarse a los demás. No es una virtud, es una estrategia. La máscara del complaciente no nace del amor, nace del miedo a volver a ser humillado. Con el tiempo, esa máscara se confunde con la identidad. La persona ya no se pregunta qué quiere, sino qué esperan de ella. Ya no escucha sus límites, escucha las necesidades ajenas. Y así, poco a poco, comienza a desaparecer de su propia vida. El masoquista emocional. En la herida de la humillación aparece una forma particular de defensa que algunos modelos llaman masoquismo emocional. No se trata de buscar dolor conscientemente, sino de normalizar el sacrificio. Estas personas suelen aguantar más de lo que les corresponde, justificar actitudes que las dañan, permanecer en vínculos desiguales y sentirse responsables del sufrimiento ajeno. Hay una creencia silenciosa que gobierna esta conducta. Si soporto, valgo. Si me sacrifico, merezco amor. El problema no es la entrega, es la renuncia constante a uno mismo. Decir sí cuando se quiere decir no. Decir sí cuando el cuerpo pide no es una de las consecuencias más claras de esta herida.
No porque la persona no tenga criterio, sino porque aprendió que poner límites trae culpa. Cada no se siente como una falta, como un acto egoísta, como una amenaza al vínculo. Entonces aparece el automatismo: aceptar lo que incomoda, callar lo que duele, postergarse para no molestar. Y después, en silencio, llega el cansancio, la frustración, la sensación de no ser visto. Pero aquí hay una verdad que necesita ser dicha. Decir no es rechazar al otro, es respetarte a ti. Cargar con el dolor ajeno. El complaciente emocional suele convertirse en contenedor de todos. Escucha, sostiene, acompaña, resuelve. Pero rara vez se permite ser sostenido. Cargar con el dolor ajeno da una falsa sensación de valor. Hace sentir necesario, hace sentir útil. Sin embargo, pagar ese precio implica algo profundo: abandonarse. Cuando el bienestar de los demás se vuelve prioridad absoluta, la propia vida queda en pausa. Y el cuerpo, tarde o temprano, lo expresa: agotamiento, tensión, desconexión del placer. Confundir amor con sacrificio. Una de las distorsiones más dolorosas que deja esta herida es confundir amor con sufrimiento. Se aprende a amar desde la entrega excesiva, desde la renuncia, desde el aguante. Pero el amor sano no humilla, no exige anulación, no se alimenta de culpa. Amar no es desaparecer para que el otro exista. Amar no es callar para evitar conflictos. Amar no es soportar lo que duele para no perder. El amor que exige sacrificio constante no es amor, es miedo al abandono. Quitar la máscara no es egoísmo. Quitar la máscara del complaciente no significa volverte frío, indiferente o duro. Significa dejar de traicionarte. Significa aprender a elegirte sin culpa, decir no sin explicarte de más, reconocer que tu bienestar también importa. La dignidad no se negocia, se habita. Y cuando empiezas a hacerlo, algo cambia. Las relaciones se vuelven más honestas, más equilibradas, más reales. En el próximo capítulo exploraremos las creencias que te encadenan, esas frases internas que se repiten sin que las cuestiones y que hoy gobiernan tus decisiones. Porque no eres tus máscaras, eres lo que queda cuando te atreves a soltarlas. Capítulo 4. Las creencias que te encadenan. Las heridas no solo dejan recuerdos, dejan ideas. Ideas que no siempre se escuchan como pensamientos claros, sino como sensaciones persistentes, como una voz interna que juzga, limita y condiciona. La herida de la humillación no se queda en el pasado, se convierte en creencias que operan en silencio, dirigiendo tu vida sin pedir permiso. No te empujan con violencia, te detienen con dudas. No valgo. Esta creencia no siempre se formula con palabras. A veces aparece como comparación constante, como sensación de inferioridad, como miedo a no ser suficiente. No valgo se expresa cuando minimizar tus logros se vuelve automático. Te cuesta recibir reconocimiento. Sientes que debes esforzarte el doble para merecer lo mismo. No es que no tengas valor, es que aprendiste a no verlo. La mente herida confunde valor con desempeño, dignidad con aprobación. Y así, cada error se vive como una prueba de inutilidad, no como una experiencia humana. Soy indigno. Esta creencia va un paso más allá. No cuestiona lo que haces, cuestiona quién eres. Soy indigno se siente como vergüenza de existir, como incomodidad al ocupar espacio, como necesidad de pedir perdón por todo. Desde ahí, el mundo se vive con cautela. No destacar demasiado, no incomodar, no pedir. Porque en el fondo hay una idea instalada.
no merezco tanto. Pero la dignidad no se gana, no se negocia, no se prueba. La dignidad es un derecho, no un premio. No merezco disfrutar. Quizás esta es una de las creencias más invisibles y más dolorosas. Se manifiesta cuando el descanso genera culpa, cuando el placer incomoda, cuando disfrutar se siente irresponsable. La persona con esta herida suele vivir en tensión constante, siempre haciendo, siempre resolviendo, siempre para otros, porque detenerse, gozar o relajarse activa una alarma interna. No deberías. Sin embargo, disfrutar no es un lujo, es una necesidad emocional. Negarte el placer no te hace mejor persona, te hace una persona cansada. ¿Cómo estas ideas gobiernan tu vida sin que lo notes? Las creencias no necesitan gritar para mandar. Les basta con repetirse. Eligen por ti. Las relaciones que aceptas, los límites que no pones, los sueños que postergas. Te mantienen pequeño no porque no puedas crecer, sino porque aprendiste que hacerlo era peligroso. Cuestionarlas no es un acto de rebeldía, es un acto de salud mental. Y aquí hay algo importante. No se trata de reemplazarlas por frases positivas vacías, sino de desmontarlas con conciencia y compasión. Empezar a soltar la cadena. Tal vez estas creencias te acompañaron durante años. Tal vez te ayudaron a sobrevivir. Agradecer su función no significa seguir obedeciéndolas. Hoy puedes comenzar a mirarlas con distancia, como lo que son, aprendizajes antiguos, no verdades absolutas. Y cada vez que una de ellas aparezca, puedes recordarte con firmeza y calma. Esto no soy yo. Esto es una herida hablando. En el próximo capítulo entraremos en la vergüenza, la culpa y la ira contenida. Emociones que se reprimieron para encajar y que hoy necesitan ser escuchadas para sanar. Porque no se trata de cambiar quién eres, sino de liberarte de lo que nunca fuiste. Capítulo 5. Vergüenza, culpa e ira contenida. Las emociones no desaparecen cuando se callan, se transforman. La herida de la humillación no solo dejó creencias, también enseñó qué emociones eran aceptables y cuáles debían esconderse. Así comenzó un aprendizaje silencioso. Sentir, pero no mostrar. Doler, pero no decir. Enojarse, pero no expresar. Emociones silenciadas. La vergüenza fue la primera en instalarse, no como una emoción pasajera, sino como un estado permanente del ser. Es esa sensación de estar expuesto, de ser observado, de sentir que algo en ti es inadecuado. Desde ahí, muchas emociones fueron reprimidas. La tristeza porque exageras, el enojo porque no es correcto, la necesidad porque molesta. Y cuando las emociones no encuentran espacio, el cuerpo se convierte en su portavoz. Tensión, agotamiento, desconexión. Callar no te hizo fuerte, te hizo resistente, pero a un alto costo. La culpa como falsa moral. La culpa suele presentarse como conciencia, pero no siempre lo es. En la herida de la humillación, la culpa funciona como un mecanismo de control interno. Te corrige antes de que alguien más lo haga. Te frena antes de que incomodes. Te castiga antes de disfrutar. Es una culpa que aparece incluso cuando no hay daño real, por descansar, por poner límites, por priorizarte. No es ética, es condicionamiento. La culpa sana repara. La culpa neurótica somete. Aprender a distinguirlas es un acto de liberación. La ira reprimida, que se vuelve contra ti. El enojo es una emoción protectora. Marca límites, defiende la dignidad. Pero cuando expresar enojo fue castigado o ridiculizado, la ira no desapareció, se replegó. Y lo que no sale hacia afuera,
se vuelve hacia adentro. Así aparece la autoexigencia excesiva, el autocastigo, la dureza contigo mismo. No te enojas con quien te dañó, te enojas contigo por sentir. Y esa es una de las consecuencias más injustas de esta herida. Recuperar el derecho a sentir. Sanar no es eliminar emociones, es permitirles existir sin vergüenza. La vergüenza no es identidad, la culpa no es brújula, la ira no es enemiga. Son señales que necesitan ser escuchadas, no silenciadas. Cuando empiezas a reconocerlas con honestidad, algo se suaviza dentro de ti, porque sentir no te hace débil, te hace humano. En el próximo capítulo exploraremos el miedo al placer y a la libertad, ese temor profundo a disfrutar y elegirte sin culpa, porque sanar no es endurecerte, es dejar de pelear contigo. Cuando quieras, continúo. Capítulo 6. El miedo al placer y a la libertad. Para quien ha vivido desde la herida de la humillación, el dolor resulta familiar. El placer, en cambio, puede sentirse extraño, incluso peligroso. No porque no se desee, sino porque nunca se aprendió a evitarlo sin culpa. ¿Por qué disfrutar genera culpa? Disfrutar implica soltar el control, relajarse, bajar la guardia. Y para quien aprendió que debía vigilarse para no ser humillado, eso activa una alarma interna. La mente herida asocia placer con irresponsabilidad. No deberías descansar. Hay cosas más importantes. Primero cumple, después tal vez disfrutes. Así, el disfrute siempre queda postergado, condicionado, vinculado al sacrificio previo. Pero aquí hay una verdad esencial. El placer no es un premio por portarte bien, es una necesidad emocional básica. El permiso interno para gozar. Nadie puede darte permiso para disfrutar si tú no te lo concedes primero. Y ese permiso no es externo, es interno. Implica cuestionar una creencia profunda. Si disfruto, fallo. El permiso para gozar comienza cuando entiendes que descansar no es abandonar responsabilidades. Disfrutar no te hace egoísta. Estar bien no le quita nada a nadie. El cuerpo sabe disfrutar. La mente herida es la que lo impide. Recuperar el derecho al bienestar. El bienestar no se mendiga, se reconoce como un derecho. Sanar la herida de la humillación implica aprender a vivir con más amabilidad contigo mismo. Permitirte momentos de calma. Elegir lo que te hace bien. Alejarte de lo que te desgasta. No necesitas justificar tu deseo de estar bien. No necesitas demostrar que lo mereces. Tu derecho al bienestar no depende de tu sacrificio. La libertad no es abandono. A veces, elegirte despierta miedo. Miedo a perder vínculos. Miedo a ser juzgado. Miedo a dejar de encajar. Pero la libertad emocional no es romper con todo, es dejar de romperte a ti. Es aprender que puedes ser responsable sin castigarte, amoroso sin desaparecer. Y cuando el placer deja de ser motivo de culpa, la vida recupera algo esencial: ligereza. En el próximo capítulo entraremos en el encuentro con tu niño interior humillado, un espacio profundo de cuidado y reparación emocional. Porque sanar no es solo comprender, es volver a sentirte a salvo en ti. Cuando quieras, continúo. Capítulo 7. Encuentro con tu niño interior humillado. Antes de continuar, te invito a hacer algo sencillo. No necesitas imaginar nada extraordinario. Solo presencia. Respira. Sin esfuerzo. Permite que tu cuerpo se apoye donde está. Este no es un ejercicio para revivir el dolor, sino para acompañarlo de otra manera. Visualización guiada.
Imagina, si puedes, un lugar tranquilo. No tiene que ser perfecto, solo seguro. Allí, a cierta distancia, hay un niño. No sabes exactamente cuántos años tiene, solo sabes que eres tú. Obsérvalo sin juicio. Mira su postura, su silencio, su manera de ocupar el espacio. Ese niño aprendió a esconderse, aprendió a controlarse, aprendió a no molestar. No lo llames aún, no lo apresures. Acércate despacio, como se acerca a alguien que respeta el ritmo del otro. Cuidado, presencia y protección. Tal vez ese niño no confía de inmediato. Aprendió que mostrarse podía doler. No intentes cambiarlo, no intentes animarlo, solo quédate. Tu presencia adulta es suficiente. No viene a exigir, no viene a corregir, viene a proteger. Si extiendes la mano, hazlo con suavidad. Si no, quédate cerca. El mensaje no es verbal, es emocional. Ya no estás solo. Decirle lo que nadie dijo. Ahora, cuando lo sientas, puedes decirle palabras simples, verdaderas, necesarias. Puedes decirle, no hiciste nada malo. No fue tu culpa. No tenías que saber más. No tenías que ser distinto. Dile que su cuerpo no era un problema, que su torpeza no era vergüenza, que su necesidad no era una carga. Dile lo que nadie supo decirle entonces. Eras suficiente. Y si notas emoción, no la frenes, no la expliques. Permítela. Integrar al niño que fuiste. Este niño no necesita que lo rescates. Necesita que no lo abandones de nuevo. Puedes llevarlo contigo, no para cargarlo, sino para incluirlo. Sanar no es borrar el pasado, es mirarlo con otros ojos. Cada vez que hoy te tratas con dureza, es ese niño el que vuelve a esconderse. Cada vez que te hablas con amabilidad, algo dentro de ti se repara. Tómate un momento antes de continuar. No hay prisa. En el próximo capítulo hablaremos de perdonarte, no como justificación, sino como liberación. Porque la compasión que hoy te das es la que siempre necesitaste. Capítulo 8. Perdonarte no es justificar. Hay personas que se niegan el perdón porque creen que perdonarse es minimizar lo vivido, restarle importancia al daño o justificar errores. Pero perdonarte no es olvidar, no es negar, y mucho menos es aprobar lo que dolió. Perdonarte es dejar de castigarte por haber sobrevivido. Perdonarte por sobrevivir. Cuando la herida de la humillación se instaló, hiciste lo que estaba a tu alcance. Te adaptaste, callaste, aguantaste. Te volviste fuerte cuando aún no sabías cuidarte. Nada de eso fue una elección consciente, fue una respuesta de protección. Sin embargo, con los años, empezaste a juzgarte por esas estrategias, por no haber puesto límites, por haberte quedado, por no haberte defendido. Aquí es donde el perdón se vuelve necesario. No puedes exigirle lucidez adulta a un niño herido. Perdonarte es reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías en ese momento. Soltar la autoexigencia. La autoexigencia excesiva suele disfrazarse de responsabilidad, pero muchas veces es castigo interno. Es esa voz que dice, debiste hacerlo mejor, no es suficiente, tienes que poder con todo. Esa voz no te impulsa a crecer, te mantiene en deuda contigo. Soltar la autoexigencia no es conformismo,
Es realismo emocional. Es aceptar que no todo depende de ti, no siempre sabías cómo actuar y no tienes que probar tu valor constantemente. Separar responsabilidad de castigo interno. Asumir responsabilidad es aprender. Castigarte es quedarte atrapado. La responsabilidad mira hacia adelante. El castigo te ancla al pasado. Una persona sana reconoce errores sin humillarse, aprende sin destruirse, cambia sin despreciarse. Puedes responsabilizarte sin condenarte. Ese es uno de los actos más profundos de amor propio. El perdón como liberación. Perdonarte no borra la herida, pero le quita el veneno. Te devuelve energía, te devuelve dignidad, te devuelve presente. No necesitas absolverte de nada, no estás en juicio, solo necesitas dejar de ser tu propio verdugo. Y cuando lo haces, algo se aligera dentro de ti. En el próximo capítulo, hablaremos de reconstruir tu dignidad, de poner límites, de decir no sin culpa y de empezar a elegirte con firmeza y calma, porque el perdón que hoy te das no te debilita, te libera. Capítulo 9. Reconstruir tu dignidad. La dignidad no se recupera de golpe, se reconstruye, no como un acto grandioso, sino como una práctica diaria, silenciosa y valiente. Durante mucho tiempo confundiste dignidad con aguante, con adaptación, con no incomodar. Hoy comienza otra forma de vivirte. Límites sanos. Un límite no es un castigo, es una señal clara de respeto. Poner límites no te vuelve egoísta, te vuelve honesto. El límite sano no humilla, no ataca, no se justifica de más, solo nombra lo que es. Cuando vienes de la herida de la humillación, poner límites activa miedo. Miedo a perder, miedo a decepcionar, miedo a ser rechazado. Pero aquí hay una verdad necesaria. Quien te quiere bien puede tolerar tus límites. Decir no sin culpa. Decir no no es un acto de violencia, es un acto de coherencia interna. La culpa aparece cuando confundes cuidado con sacrificio, pero cuidar de ti no daña al otro. Un no dicho a tiempo evita resentimientos, evita agotamiento, evita autoabandono. No necesitas explicarte excesivamente. No necesitas justificar tu cansancio. No necesitas convencer. Tu no es suficiente porque tú eres suficiente. Elegirte sin miedo. Elegirte no significa dejar de amar. Significa dejar de desaparecer. Elegirte es escuchar tu cuerpo, honrar tus tiempos, respetar tus emociones. El miedo aparecerá, no como señal de error, sino como recuerdo de una herida antigua. No luches contra él, camina con él. Cada vez que te eliges, le enseñas a tu sistema interno que ya no necesita humillarse para pertenecer. Dignidad habitada. La dignidad no se defiende con dureza, se habita con calma. Se nota en cómo te hablas, en cómo te tratas cuando te equivocas, en lo que permites y en lo que ya no. No tienes que demostrar nada. No tienes que convencer a nadie. Tu dignidad no depende de aprobación. Depende de presencia. En el próximo y último capítulo, hablaremos de pedir ayuda también como un acto de valentía y de cómo el acompañamiento adecuado puede sostener este proceso de sanación. Porque sanar no es hacerlo todo solo, es permitirte ser acompañado. Capítulo 10. Pedir ayuda también es valentía.
Durante mucho tiempo aprendiste a hacerlo todo solo, a sostener, a aguantar, a no pedir. No porque no necesitaras ayuda, sino porque aprendiste que necesitar podía ser motivo de vergüenza. Pero hay una verdad que merece ser dicha con claridad. Sanar no es una prueba de resistencia, es un acto de honestidad. Desmitificar la terapia. La terapia no es para personas débiles, es para personas conscientes. No es un lugar para que te digan qué hacer, sino un espacio donde puedes pensarte sin juicio. Ir a terapia no significa que estés roto, significa que te importas. No es dependencia, es acompañamiento profesional. Y acompañar no es invadir, es sostener con respeto. Acompañamiento psicológico como acto de amor. Buscar ayuda psicológica es un acto profundo de amor propio. No para que alguien te salve, sino para que te ayude a ordenar lo que duele. Un buen acompañamiento no humilla, no invalida, no apura. Te ofrece herramientas, te devuelve perspectiva, te recuerda tu valor cuando lo olvidas. Pedir ayuda es decir, no quiero seguir haciéndome daño. No sanar solo o sola. La herida de la humillación se formó en relación y muchas veces también se sana en relación. No necesitas cargar todo tú. No tienes que poder con todo. Sanar acompañado no te quita mérito, te quita peso. Y cuando el proceso se comparte, la vergüenza pierde fuerza. Cerrar el camino, abrir la vida. Este audiolibro no termina aquí. Continúa en cada límite que pongas, en cada no que te digas con respeto, en cada vez que elijas cuidarte. Recuerda esto con calma y firmeza. No estás fallado. No estás tarde. No estás solo. Tu dignidad no necesita permiso. Solo necesita que la habites. Gracias por caminar este proceso con valentía. Eso también es sanación. Tu valor no necesita permiso. Has llegado hasta aquí. Y eso ya dice algo importante de ti. No porque hayas entendido todo, no porque ya no duela nada, sino porque te atreviste a mirar con honestidad una herida que durante mucho tiempo vivió en silencio. Sanar la herida de la humillación no significa que el pasado desaparezca, significa que ya no gobierna tu presente. Hoy sabes algo que antes no estaba claro. La vergüenza que cargaste no definía tu valor. La culpa que aprendiste no era conciencia. El sacrificio que asumiste no era amor. Todo eso fue una forma de sobrevivir. Integrar no es olvidar. Integrar es dejar de pelear contigo. Es reconocer al niño que fuiste, al adulto que se exigió de más, y abrazar a la persona que hoy elige tratarse con respeto. Nada de lo que viviste fue en vano. Te dio sensibilidad, te dio conciencia, te dio la posibilidad de elegir distinto. Pero ahora ya no necesitas seguir pagando con tu bienestar. Mensaje de empoderamiento. Tu valor no se negocia. No depende de cuánto soportas. No depende de cuántos se quedan. No depende de cuánto das. Tu valor es. No tienes que humillarte para pertenecer. No tienes que callarte para ser amado. No tienes que desaparecer para que el otro exista. Elegirte no es egoísmo, es coherencia. Y cada vez que te eliges, rompes una cadena antigua. Un final cálido y esperanzador. Tal vez el miedo aún aparezca. Tal vez la culpa intente volver. Eso no significa que hayas fallado.
Significa que estás aprendiendo algo nuevo. Cada límite que pongas, cada no que digas con calma, cada momento de descanso sin culpa es una forma de sanar. Recuerda esto incluso en los días difíciles. Nada estuvo mal en ti. Nada que debas pagar. Nada que debas esconder. Tu dignidad nunca se perdió. Solo estaba esperando que regresaras a ella. Y hoy, estás de vuelta. Gracias por permitirte este camino. Tu valor no necesita permiso, solo presencia. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que alguna parte de tu historia fue nombrada con respeto, te invito a suscribirte al canal Amor sin ceguera. Aquí seguimos aprendiendo a amarnos sin culpa, a sanar sin humillarnos y a elegirnos con conciencia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces una sola palabra llega justo cuando el alma más la necesita. Gracias por estar aquí. Tu valor no necesita permiso.